sigue supliendo todo lo que tu iglesia necesita. Amén. Señor, no somos nosotros. Nosotros no tenemos nada. Estamos aquí por tu sangre preciosa, tu sacrificio eterno, el Espíritu todo inclusivo que habita en nosotros. Abre el canal, abre los impedimentos y fluye tu Señor. Habla tu Señor. Gracias, Señor. Queridos hermanos, esta noche comenzamos otra serie de mensajes. Estaremos juntos por 6 mensajes más. Y quiero decirles que no estamos cambiando de tema. Estamos continuando el fluir de la voluntad y el deseo de Dios con una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva. Esa perspectiva le llamamos una palabra oportuna con respecto a la situación mundial y el recobro del Señor. Pero esta palabra oportuna sale de la voluntad de Dios y del deseo de Dios. Por eso vamos a ver que hay una conexión entre cada uno de los mensajes anteriores y estos que entran. Inclusive en los 2 mensajes anteriores utilizamos inclusive versículos y capítulos similares, aunque enfocándolos a la carga. ¿Por qué? Porque no queremos ser distraídos con el sentir de que esto es otro tema, de que esto es otra palabra, ya que ya pasó. No. Aquello fue un entrenamiento crucial, esencial para nosotros en un progreso más en nuestra vida de iglesia. Pero la palabra que comenzamos esta noche es una palabra que no se toca con mucha frecuencia en los temas de los hermanos, excepto cuando se habló o se menciona algo con relación a Apocalipsis. Así que dentro de la palabra esta noche estaremos tocando temas interesantes que usualmente no tomamos mucho tiempo en ellos, y en muchas ocasiones cuando los santos los leemos los encontramos un poco complejos y difíciles de entender. Aparte de la apertura que ya el ministerio hizo, estaremos tratando de abrirles más a ustedes, de presentarles más a ustedes detalles para que puedan tener una visión clara y objetiva de esta palabra oportuna con respecto a la situación mundial y el recobro del Señor. Así que como tenemos muchos puntos importantes, vamos a entrar rápidamente al bosquejo y entramos al número Romano 1, donde decimos que necesitamos salir de nuestra esfera del alma para tener oraciones que toquen el trono de Dios y surja en nosotros la sabiduría para discernir los tiempos. Si se dan cuenta, este asunto de salir de la esfera del alma está muy conectado con todo lo que hemos venido trayendo. Mientras más observamos las Escrituras y mientras más entramos en las cartas, en las epístolas del apóstol Pablo, los evangelios, los mensajes traídos por los demás apóstoles, siempre hay una línea común entre el espíritu y la carne. El choque entre el vivir la vida del alma y nuestro disfrute con Cristo en nuestro espíritu. Así que esta noche estaremos profundizando más para poder comprender cuál es esa carga que se presenta en este primer punto, Romano 1, en donde necesitamos salir de nuestra esfera del alma para tener oraciones que toquen el trono de Dios y surja
en nosotros la sabiduría para discernir los tiempos. Y vamos a tocar unos versos muy conocidos esta noche. En Mateo 26:6 dice: y a la medianoche se oyó un grito, he aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y el 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes. Y queremos detenernos brevemente en esta palabra prudentes. Hay algunas versiones que dicen sabias. Y entramos en un pequeño estudio más sobre esta palabra prudente. Es una palabra griega desconocida, se pronuncia frónimos. Pero cuando usted estudia esa palabra frónimos, es muy amplia. Prudentes para nosotros es una persona que es muy cuidadosa, que no hace nada fuera de los parámetros usuales, que se cuida mucho de cometer errores. Pero frónimos, estas vírgenes prudentes o sabias, son mucho más que eso. Mucho más que eso. Es un conocimiento espiritual profundo para poder discernir y conocer la voluntad y el deseo de Dios. Así que no era algo tan sencillo como vírgenes prudentes, sino unas que estaban ejercitadas en su espíritu para discernir el deseo de Dios. Y es maravilloso que salimos de la conferencia sobre la voluntad de Dios, porque estas vírgenes sabias, prudentes, tienen esa capacidad de haber podido discernir la voluntad de Dios. Las otras, las insensatas, y es interesante que el apóstol Pablo utiliza a los que no conocen la voluntad de Dios, le llama insensatos. Le dice: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron diciendo: podría ser que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Aquí hay algo interesante. Hay bastantes interpretaciones en esta línea del ministerio, pero queremos enfocarnos básicamente con la siguiente. Ellas le están pidiendo aceite a ellas. Las insensatas le están pidiendo aceite a las prudentes. Y pedir aceite indica pagar un precio. Porque ella le dice: no te vamos a dar del que tenemos, ustedes vayan y compren, porque no creo que tengamos lo suficiente para estar dando. Si reflexionamos brevemente en esas dos expresiones, pedir aceite es recibir la infusión del Espíritu. Es recibir el nutrir del Espíritu, las riquezas de la gracia que salen de la cabeza. Hemos hablado mucho de eso. En el último minuto, las vírgenes que no eran prudentes o sabias querían completar, querían que les explicara, que les dijera en un segundo toda la economía de Dios, todo el propósito de Dios. Complétanos, que nos falta todavía no estamos preparadas. Y ellas le dijeron: no hay tiempo para eso, ya se te acabó el tiempo. Así que esta noche, hermanos, ¿saben qué? Ustedes están en sus casas tranquilitos, muy cómodos. ¿Y saben qué está pasando?
ustedes están recibiendo aceite. Ustedes están recibiendo aceite. Hay varias maneras de recibir aceite. Se recibe aceite a través de los procesos y se recibe aceite a través del fluir de la palabra por el Espíritu. Así que, vírgenes prudentes que están aquí esta noche, vírgenes prudentes que están aquí esta noche, están cómodamente recibiendo aceite. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Para estar aquí esta noche, tuvo que pagar un precio. Tuvieron que renunciar a muchas cosas, a muchas situaciones que a lo mejor hubiesen preferido estar y sin embargo están ahí. Se están negando ustedes mismos, están mostrando que aman al Señor por encima de otras cosas, de su comodidad, de su descanso. Y todo eso están aquí recibiendo aceite. Claro, este precio que pagan esta noche ustedes no es tan alto como el que tenían que pagar lo que van a tener que pagar las vírgenes que no fueron prudentes por 1000 años, hasta que finalmente sean perfeccionadas y el aceite finalmente las cubra y las impregne, que es el Cristo todo inclusivo en ellas. Y Cristo les dice al final, velad. Y esta palabra es clave, el apóstol Pablo la utiliza mucho. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. Ese velad está conectada con las prudentes, con las sabias. Ese velad está conectado con los versículos, por lo menos uno de ellos que le voy a leer, el 12:3, en Daniel, y hay una palabra que yo no sé si hay otras versiones que la traduzcan así, pero la versión Recobro utiliza esa palabra con mucha frecuencia. Y desde que la vi por primera vez me llamó mucho la atención. Dice Daniel 12:3, y los que tienen perspicacia, oiga esa palabra, perspicacia, resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Y los que hagan volver a muchos a la justicia, como las estrellas eternamente y para siempre. ¿Qué es perspicacia? Perspicacia es sinónimo de sabio, de prudente. En inglés no tienen esa, la tienen, pero no la utilizan igual. En inglés hablan del insight. Es una percepción interna que viene, que surge. Y esa percepción interna, esa sabiduría que nos permite, como dice el Señor, velar. Porque el que está velando está alerta de todas las circunstancias, de todas las situaciones. Esa perspicacia, esa prudencia, esa sabiduría, ese insight dentro de nosotros viene por una experiencia y una madurez en nuestro espíritu, orando al Señor y tocando al Señor. De esa manera, el Señor tiene la manera de mantenernos, número uno, recibiendo lo que está sucediendo en los tiempos y mostrándonos y revelándonos las diferentes situaciones como surgen. La palabra se abre, el ministerio se abre y usted se va convirtiendo de ser poco prudente o poco sabia en una virgen prudente y una virgen sabia. Y volviendo otra vez a Hebreos 4,
Como les dije, esto es una continuación. Hebreos 4 presenta un cuadro maravilloso de cómo ser perspicaces, de cómo ser sabios y de cómo mantenernos alertas. Hay 3 versículos claves del versículo 1 al 16. No vamos a leer los 16, vamos a entrar en los 3 claves. El 1 dice: temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros, y ve esta palabra, parezca no haberlo alcanzado. Ya hablamos de que el reposo del Señor es la atmósfera en donde la economía de Dios se mueve y la voluntad de Dios se imparte. El reposo es la clave para Dios. Y necesitamos aprender a entrar en ese reposo. ¿Qué es lo opuesto al reposo? La ansiedad, la desesperación, el temor, la angustia. Eso lo provee Satanás. Pero los que hemos entrado en esta promesa y hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, tenemos que estar en este reposo. Pero aquí hay una advertencia. Pero es que aunque ustedes tengan la promesa, aunque ustedes estén sentados, parece como que todavía no lo han alcanzado. Como que no están sentados. Como que aún están desesperados. De esa manera, no hay manera de que pueda venir la revelación, la inspiración y el conocimiento para ser prudentes, para esperar al Señor. Así que todos los mensajes anteriores fueron como una escalera para que vayamos subiendo, progresando, para desarrollar en nosotros la sabiduría espiritual necesaria para vencer sobre todas las estratagemas y mentiras del enemigo. Aunque estamos en la promesa de vivir en el reposo, debemos considerar nuestro vivir, pues muchas veces no armoniza con lo que hemos recibido. ¿Y qué nos sugiere entonces? ¿Qué nos sugiere entonces el apóstol? En el 4:12, un versículo muy conocido por todos nosotros. Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo compramos aceite? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, si todavía tú no estás en el descanso, esta es la receta médica. Tú necesitas entrar a disfrutar de la palabra. Necesitas comerte la palabra con tu espíritu. De tal manera que la palabra, como espada, empieza a separar tu alma que está llena de ansiedad, que está llena de temor, que está llena de situaciones, que está llena de incredulidad. Y puedas entonces, si se acuerdan de la ilustración pasada, entrar al lugar santísimo. Aleluya. ¿Sabe? El apóstol Pablo tenía una situación bien complicada con los judíos cristianos. Muchos de los judíos cristianos, después de haber recibido al Señor, fueron convencidos otra vez y comenzaron a regresar al judaísmo. Y Pablo les presenta cuán terrible es para ellos
perder el descanso. Pero aquí Pablo le está dando otra vez la manera de que ellos se tornen y toquen su espíritu. Si miramos las tres etapas de salvación nuestra, comparado con el pueblo de Israel, primeramente recibimos a Cristo y somos redimidos y liberados del mundo, igual que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Luego en la segunda etapa empezamos a vagar en nuestra búsqueda del Señor y nuestro vagar siempre ocurre en el alma. Y aunque ya hemos sido regenerados, todavía no estamos entrando en el descanso. Todavía estamos comiendo al Señor, disfrutando al Señor, orando al Señor, pero todavía estamos en la dimensión del alma. Y la tercera etapa es cuando participamos de Cristo y le disfrutamos de una manera plena. Y esto lo experimentamos, ¿dónde? En nuestro espíritu. Así que cuando los israelitas vagaban por el desierto, no dejaban de murmurar, argumentar, hacer recriminaciones. Si se parece a alguien, es pura coincidencia. Esto ocurrió indudablemente en su alma y no en el espíritu. Así estaban ellos. Pero hubo dos. De los millones que habían ahí, hubo dos que creyeron la palabra de Dios, obedecieron y prosiguieron. Tres palabras maravillosas: creer, obedecer y proseguir. Y fueron hacia la meta, por encima de lo que se veía externamente. Ellos vieron más allá. Ellos tenían perspicacia. Ellos eran sabios. Ellos tenían la revelación interna del Espíritu. ¿Por qué? Por la relación directa que tenían con el Señor. Por eso Pablo entonces, y aquí es que este versículo que lo estamos diciendo y hay que traerlo y traerlo porque es maravilloso. Pablo le dice a los judíos: una vez que ustedes nieguen su alma, ustedes paguen el precio, dejen que la palabra corte su alma. Mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, esto no es para usted, bueno, yo me acerco al trono, ahora puedo orar y puedo pedir. No, no es para eso. Es para que usted, mire lo que dice: reciba misericordia y hallar gracia. ¿Qué gracia? Es el aceite de las vírgenes. Es el espíritu compuesto que usted necesita recibir ahora. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Ese aceite lo está salvando usted a hoy y lo va a salvar a usted también cuando Cristo venga. Así que hoy es el momento. Pero necesitamos entrar en ese reposo, en ese disfrute, para que podamos entonces venir a ser prudentes, sabios. Necesitamos salir de nuestra batalla en la esfera del alma para servir a Dios y entrar en la dimensión en donde Dios nos muestra su revelación. Nuestro campo de batalla, nuestro diario vivir, necesitamos crear conciencia que la única manera de hallar gracia es entrar en ese trono. ¿Saben? Camino que Cristo abrió para nosotros. Hay por lo menos tres, hay muchos, pero hay por lo menos tres hombres que vieron las revelaciones de Dios porque entraron en una dimensión espiritual con Dios. Como les digo, son muchos. Hay muchos que no los voy a tocar, pero para traerles un punto. El primero es Jacob.
Génesis 28:12 dice, y soñó que había una escalera. Hermano, este es el sueño maravilloso. Y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Qué vio Jacob? Jacob vio la manera de tocar el lugar santísimo. Esa escalera es Cristo mismo como el Espíritu que nos conecta y nos saca de la atmósfera que nos mantiene atados para entrar en los lugares celestiales. Jacob tuvo esa visión. Daniel 1:17 dice, y a estos 4 muchachos, me gusta esa expresión, cuando me crié eso se va mucho, estos muchachos, aquí lo utilizan también, estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento, y otra vez la palabra, y perspicacia en todo aprendizaje y sabiduría. No era Daniel nada más, era Daniel y sus compañeros. Asegúrense siempre de decir compañeros. La Biblia nunca dice amigos. Siempre decimos amigos, pero son compañeros. En la vida de iglesia no tenemos amigos, tenemos compañeros. Compañeros de la batalla, compañeros del evangelio. Que los amigos son amigos hoy, mañana se ofenden, ya no son amigos. Los compañeros siempre son compañeros. Es una pequeña para ayudarnos un poquito. Y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La pregunta es, ¿eso le llegó así? No. Daniel pasaba tiempo orando. Daniel pasaba tiempo, y de seguro estos muchachos también, buscando, tocando el trono de Dios. Oiga, y sin tener el espíritu mezclado. Imagínense. Y por supuesto Juan. Pablo también lo pudimos haber tocado, pero como le digo, no tengo el tiempo. Juan es la clave de este mensaje esta noche. Juan 1:10, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor. Se cree que el día del Señor ahí se refería al domingo, porque aunque muchos grupos protestan, este no fue un invento de la Iglesia Católica para adorar al Dios Sol. Esto ya venía desde la Iglesia, que se le gustaba reunirse el día del Señor en honor a la resurrección de Cristo. Por eso hoy, en el recobro del Señor, le llamamos el día del Señor al domingo. Y oí de mí una gran voz como trompeta. ¿Cómo que Juan pudo estar en el Espíritu? ¿De momento le llegó? No. Juan laboró, puso su espíritu sensible, partió su alma, sus gustos particulares, y en medio de una situación de presión, en medio de una situación de cárcel, allí él podía entrar al Espíritu. ¿Saben, hermanos? Las revelaciones de Dios se presentan hoy de manera constante desde nuestro espíritu por la palabra, el ministerio y la oración. Si permanecemos en el descanso, negamos nuestra alma y mantenemos una vida de comunión en nuestro interior con el Señor, ¿saben qué va a pasar? Las revelaciones vendrán. Las revelaciones vendrán. Nuestra vida de oración estará llena de la visión y la revelación de Dios. Pero vea la receta: la palabra, el ministerio y la oración. Y se me quedó una. En la vida del cuerpo. No es individual. En la vida del cuerpo, que cuando entramos al tabernáculo, las cosas son aclaradas.
con esa base, es que podemos entrar entonces a hablar de la situación mundial como el indicador del mover de Dios en la tierra. Todos los eventos principales de la historia humana, estamos ahora en el número 3 romano, letra A, todos los eventos principales de la historia humana han sido dispuestos por Dios y le corresponden para su mover en la tierra. Es decir, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó su plan. Y Él tiene la autoridad y el derecho, porque Él la creó y nos creó, de meterse en la historia humana, arreglar la historia humana y mover la historia humana con el propósito de lograr su propósito, su deseo. Y creemos que el Señor ama el recobro del Señor, ama su recobro. Y cuando hablo del recobro, no estoy hablando de otra organización. Cuando hablo del recobro, yo no estoy hablando de Billy Stream, estoy hablando de Watchman Nee, ni de Witness Lee. No. El recobro es el proceso de Dios para sacarnos de la degradación y la vejez y entrarnos plenamente en el disfrute de Cristo. Así que cuando usted diga, yo estoy en el recobro, no es que está bajo Witness Lee, igual el Watchman Nee y bajo el NSM. No. Eso nos convierte en otro grupo más. No. Usted está en el recobro porque está en el ministerio de la edificación de la iglesia y en donde estamos siendo saturados de este aceite divino compuesto hasta que Cristo sea expresado en nosotros. Y Dios está detrás de la historia humana para completar su recobro, la edificación del cuerpo y que finalmente la novia surja. El último mensaje de esta conferencia es la preparación de la novia. La preparación de la novia. Y realmente la preparación de ese mensaje, que lo vamos a culminar en otros 5 mensajes más, es la meta de todo esto que estaremos hablando esta noche sobre la visión de Dios moviéndose en la historia humana, moviendo su historia en la historia humana. Y por eso está esta visión de la gran imagen de Daniel. No vamos a entrar en los detalles, porque ustedes saben esta historia, vamos a entrar en los aspectos intrínsecos. Saben de Nabucodonosor, saben que Nabucodonosor capturó al pueblo de Israel, básicamente lo desoló todo, destruyó el templo, destruyó todo y se llevó todo el pueblo de Israel cautivo. ¿Saben por cuántos? 400 años. Increíble, mucho tiempo. Igual con Egipto, otro mucho tiempo, igual. Pero ahí Nabucodonosor, algo tenía Nabucodonosor que Dios pudo utilizar. Es impredecible cómo Dios puede utilizar. Lo veamos, no me cae bien, no se ve bien, pero sin embargo Dios lo usa. Nabucodonosor es ese caso y ya vimos cómo se exaltó, Dios lo humilló y finalmente él dice, los cielos gobiernan.
levantó sus manos y dijo, los cielos gobiernan, de aquí en adelante yo me dirijo por Dios. Y en esa búsqueda, en ese proceso, antes de llegar a ese punto, ¿verdad?, que hablamos, hubo un momento dado que tuvo un sueño. Ya conocemos que él se le olvidó el sueño, y entonces llamó a todos sus sabios y le dijo a los sabios, mira, tuve un sueño, dígame cuál fue el sueño. Pero denos el sueño para interpretárselo. No, así no. No, yo no me acuerdo. Ustedes me tienen que decir el sueño a mí. Si no, lo voy a matar a todos. En ese proceso es que entra Daniel. Daniel se entera de que van a matar a todos los sabios, y él habla con sus compañeros. Vamos a orar que Dios nos muestre esta situación por la vida de todos ellos. Él estaba preocupado por la vida de todos ellos. Y Dios le muestra el sueño. Ya vimos todo eso. Daniel viene al frente y empieza a explicarle de la visión. Le dice, tuviste una visión de una estatua. Te voy a explicar, y le empezó a explicar, a hablar de lo que componía la estatua, la cabeza de oro. Y esa cabeza de oro, cada una de estas cosas que estamos hablando esta noche, no es algo nuevo que salió aquí en el recobro del Señor. No. Estos son interpretaciones que vienen de hace mucho tiempo atrás. Y como los hermanos han dicho, ellos, muchas de estas palabras, ellos la toman de la mano de otros hermanos que han visto y la traen. Todo lo que sean las riquezas, nosotros lo recibimos. Y esta es una de esas interpretaciones que usted la va a poder encontrar en otros lugares. Que lo apliquen como el mover de Dios en la historia para lograr su propósito y su economía para producir la novia, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Así que la primera bestia, dice que la primera cabeza corresponde a una bestia. Son varias bestias. Y dice en el capítulo 7, dice, representa a Nabucodonosor, el fundador y rey de Babilonia. Esa es la primera. Y ese imperio estaba ahí. Segundo, el pecho y los brazos de plata, que corresponde a la segunda bestia, representan al imperio Medo-Persia. Y luego el vientre, así como los muslos de bronce, corresponden a la tercera bestia, que representan a Grecia, incluyendo Macedonia. Y luego, la última, las piernas de hierro y los pies, que son parte de hierro y parte de barro cocido, los cuales corresponden a la cuarta bestia, representan al Imperio Romano con sus últimos 10 reyes. Y queremos enfatizar un poco este asunto, cómo la forma y apariencia del Imperio Romano, por un lado, se han desvanecido, pero su cultura, su espíritu, su esencia, continúa hoy día existiendo entre nosotros. Al principio de la gran tribulación, la forma y apariencia del Imperio Romano serán restauradas nuevamente bajo el liderato del Anticristo. ¿Saben? Examinando este asunto, tenemos que decir que la estructura católico-romana ha sido el principal exponente de la cultura romana. Y los que han sido católicos aquí lo saben. Yo me recuerdo personalmente desde niño haber escuchado la expresión que lo decían muchos: yo soy católico, apostólico y romano. ¿Se acuerdan de eso? Eso está en todo Centro, Sudamérica, España. Es muy conocido eso. ¿Saben por qué eran romanos? Solamente para que sepan. Ellos practicaban en el principio, en la vida de iglesia, antes de entrar el catolicismo y la degradación, practicaban el terreno de la iglesia. Así que el terreno de la iglesia en Roma estaba tomado. Pero con la degradación,
y la falta de visión, cuando el sistema católico romano, apostólico romano, se implementa a través de los gobernantes, ellos quieren aplicar el asunto del terreno de la iglesia y lo que hacen es que en vez de limitar el terreno de la iglesia en Roma a Roma, ellos dicen el terreno de la iglesia se extiende al mundo entero. Así que hay una sola iglesia, hay un solo terreno, que es el terreno de Roma. Así que los que están en Colombia están en Roma, los que estamos en Puerto Rico estamos en Roma, los que están en España están en Roma, todo el mundo está en Roma y por ende somos ciudadanos romanos. ¿Qué les parece esa interpretación para traer la visión de la unidad de la iglesia? Bueno, pero de todas maneras, quise adelantarles eso. Todo eso hasta el día de hoy permea en el corazón y la mente de las personas. Pero algo muy interesante que pasó con el gobierno romano, ese imperio fue capturando imperios, fue capturando otros gobiernos, otros países, e iba absorbiendo lo que los otros tenían. Así que el espíritu de Babilonia, el espíritu de Medo-Persa, el espíritu de de Grecia y Macedonia, estaba impregnado también ahora dentro del espíritu romano. Y cuando utilizo la palabra espíritu es porque hay fuerzas demoníacas que se manifiestan y operan en todos esos lugares. Y Dios lo permite para él poder lograr su propósito y moverse y finalmente capturar lo que él desea. Todo esto hasta el día de hoy, el gobierno romano y Grecia ya, aunque Grecia estaba bajo el gobierno romano, así que toda la cultura romana y toda la cultura griega y parte de la influencia medo-persa y la influencia de Babilonia, todo eso corre y permea en todo nuestro ambiente. No existe en la medicina, si le borran todo el vocabulario griego a la medicina moderna, no tienen cómo comunicarse. Todo tiene una base griega. ¿De dónde sale eso? La influencia que vino de ahí. Y Dios lo utilizó. Pero en esa visión final, donde se habla de 10 reyes con sus reinos, que se tipifican con 10 dedos de los pies de la gran imagen en Daniel, dice que esos 10 reyes estarán juntos al liderato del anticristo, el cual será el último César del Imperio Romano revivido. Vamos a ver eso en detalle. Todo esto ocurrirá en Europa, por eso el ministerio ha estado trabajando y siguen los hermanos laborando, poniendo su pie en Europa, porque ahí va a estar las raíces principales de la operación del anticristo. Y vamos a entrar un poquito, y aunque eso no lo van a estar tocando esta semana, quise que lo vieran con claridad, porque está ahí. Juan tuvo una visión muy espectacular. Dice Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto. Y cada palabra aquí tiene... Y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán
viendo la bestia que era y no es y será. Pero aquí me impresiona mucho, dice, los nombres, aquellos cuyos nombres que no están escritos, serán los primeros en encontrarse. Pero aquellos que son prudentes, aquellos que tienen perspicacia, aquellos que tienen la sensibilidad espiritual para captar los tiempos, no se asombrarán ni serán engañados. Y dice Juan aquí en el 17:9, esto, oiga, para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Usted sabía que la ciudad de Roma, con todo su imperio, está edificada sobre 7 montes? Y estos montes se representan como 7 cabezas de la bestia sobre los cuales se sienta la ramera. Juan, hablando de eso, y hoy eso es un acto verificable. Y dice, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, y uno es, y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vea esta nota, qué interesante. Los 7 reyes son los 7 césares del Imperio Romano. Los 5 primeros han caído. Esa palabra de él, han caído, es muy interesante porque dice la nota, es decir, murieron, pero no por causas naturales. Así que esos 5 que está hablando ahí, con la palabra han caído, nos da una idea de quiénes son esos. Dice, esos 5 eran Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Todos terribles. Todos terribles. Y todos fueron asesinados o se suicidaron. Y todo eso pasó antes que Juan escribiera este libro. El 6º, Domiciano, quien fue también asesinado, era el que estaba vivo cuando Juan estaba escribiendo este libro. Entonces dice, el otro, el 7º, es el anticristo. Él aún no ha venido en este tiempo. Cuando venga, dice, la nota, permanecerá por poco tiempo y después será muerto. Va a morir, pero va a resucitar. Va a resucitar con el espíritu del 5º, es decir, Nerón, y se convertirá en el 8º. Eso lo dice aquí. La bestia que era y no es también el 8º, y es uno de los 7 y va a la perdición. Entonces, ¿por qué decimos que es Nerón? Y quiero luego traer este asunto resucitado por el espíritu del 5º. Quiero hablar de eso pronto. Pero quiero que vean esto. El anticristo será el 7º César que ha de venir, pero también es el 8º. Dice en el capítulo 13:3 que el anticristo será muerto y resucitado. Al ser reanimado, dice aquí, el espíritu de Nerón, el 5º César, subirá del abismo. Cuando Satanás sea arrojado a la tierra, animará y levantará el cuerpo muerto del 7º César, el anticristo, imitando así la resurrección de Cristo. Este César, compuesto del 5º y del 7º, es el 8º. Por lo tanto, es uno de los 7, como decía el versículo, posee el cuerpo del 7º y el espíritu del 5º. Tendrá mucha habilidad, inteligencia y poder para encantar, engañar, seducir, de manera que captura a los que no creen en Cristo. No es de extrañarse que la gente se asombre de este asunto. Y por eso hablamos de que los que no estaban inscritos, los que no están inscritos, se van a asombrar.
Y esta palabra que estamos trayendo no es para asustarlos, no es para crear algo sensacional, sino es para que estemos alertas. Como decía el Señor a las vírgenes, necesitamos estar alertas. Si estamos alertas y sabemos los tiempos, nada nos va a sorprender. En el 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Recuérdense la lección de Daniel, de los pies, con 10 dedos, 10 reyes. Es la misma visión. Esos 10 reyes serán levantados en el imperio romano que surgirá antes de la gran tribulación. Ellos serán uno con el anticristo en su oposición a Dios, en la persecución al pueblo de Dios, los judíos y los creyentes. Entonces, esos 10 reyes están asociados con la imagen de Daniel y se someterán al anticristo. Pero les dije que quería aclararles algo sobre el espíritu de Nerón que resucita. Realmente el espíritu de Nerón que resucita no es el espíritu humano de Nerón. Es el demonio que poseía a Nerón. Y poseía a ese ser diabólico. Y ese mismo demonio que poseía a Nerón va entonces a resucitar el cuerpo del anticristo, imitando la resurrección de Cristo, y desde ahí va a empezar a moverse. Todo esto es dentro de una estructura diabólica que Dios va a permitir para que Satanás quede expuesto y su pueblo sea purificado y sea finalmente definido exclusivamente para él. Entonces, dice en 17:13, esto tienen solamente un solo propósito, un solo designio, y van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Todos esos reinos presumiblemente saldrán de Europa. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que sabemos que es Nerón? De verdad, será Nerón. ¿Por qué? Miren aquí, Juan lo trae bien interesante. El Apocalipsis 13:18 dice Juan, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. ¿Cuántas veces han escuchado eso? El número de la bestia es el número de hombre. Vea esta nota del ministerio, lo trae todo muy claro. Este hombre es César Nerón, quien es el anticristo venidero. El número representado por las letras hebreas del nombre César Nerón, pero desde el griego sería Nerón Caesar en griego. Entonces había una manera de ponerle números a las letras. Así que Juan utiliza un equivalente de las letras en hebreo, pero a la misma vez utilizando el griego. Si se fijan bien en lo que les puse ahí, la letra N, al lado dice Nerón, N-E, esa R que ustedes ven ahí, o P, es esa, como si fuera una P, es una R griega. La O, que parece una W, es una O, y abajo que parece una V es una N, ahí dice Nerón en griego. Y tiene el equivalente de los números de cada letra y al lado el equivalente de la letra en hebreo. Y cuando se suma el nombre Nerón, en griego ahí dice Caesar, al final la P se pronuncia como R, Caesar,
K hay 100, SA 60, P 200, la letra en hebreo 360, suma todo el nombre 666. Como el libro de Apocalipsis fue escrito en el tiempo del Imperio Romano, Juan no mencionó el nombre de Nerón porque estaba preso y tenía que moverse con mucho entendimiento, pero él quería traer esa revelación de que en un momento dado vendría ese ser diabólico con el fin de destruir al pueblo de Dios y establecer su reino. Ese proceso que se está moviendo, y hemos hablado varios mensajes sobre lo que es el cosmos, lo que es el mundo, la necesidad de separarnos de la atmósfera, la montaña de escombros, todo eso, la Biblia le tiene otro nombre: el misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad opera hoy entre las naciones y en la sociedad humana. Esta iniquidad culminará con el hombre de iniquidad, que es que poseerá el espíritu que poseyó a Nerón y que se moverá y engañará y confundirá a aquellos que no tienen prudencia, aquellos que no están llenos del aceite, aquellos que no saben entrar al Santísimo para ver la revelación de los tiempos. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero solo hasta que aquel que lo retiene ahora se ha quitado del medio. ¿Quién será ese? Qué curioso que cuando los vencedores salen y son levantados, se manifiesta el anticristo. Hoy, la oración de los vencedores, de los que oran, la oración de los que interceden, la oración de los que tienen un corazón para el Señor y se dan, mantiene detenido ese misterio de iniquidad, pero sin embargo sigue capturando. Su mayor trabajo es capturarnos a nosotros, es engañarnos a nosotros, es contaminarnos a nosotros, para que perdamos la visión, para que perdamos el disfrute, para que perdamos la revelación de los últimos tiempos. Ese misterio de iniquidad tiene un solo propósito. Cuando Él venga, va a destruir tanto a los judíos como a los cristianos. Pero ya está operando, y la plataforma donde Él opera es el mundo, el cosmos. El cosmos que se disfraza como algo hermoso, algo deseable. Todo el mundo quiere un carro caro, todo el mundo quiere una casa cara, todo el mundo quiere una profesión, todo el mundo quiere lucir bello, todo el mundo. Esa es una mentira. Al final, todo eso se va a quitar. Y cuando eso se separe, lo que vamos a ver es muerte. Y nada de lo que el hombre luchó y aspiró para satisfacer su alma va a prevalecer. Y todo lo que existe hoy es para reemplazar a Dios. Y con eso vamos a cerrar pronto. El principal trabajo de esta pandemia es detener un poco ese espíritu de iniquidad. Porque el mundo está apretado ahora mismo. Luego, Juan tiene otra visión. Apocalipsis 5:6, vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recién inmolado implica que estos acontecimientos que vamos a estar hablando en estos momentos acontecieron después de su ascensión.
de su resurrección, muerte, resurrección y ascensión. Lo que implica que estos sellos ya comenzaron a abrirse justo después de su ascensión. Acuérdense del cuadro que les presenté, del hijo que viene. Los ancianos lo reciben, aquí mencionan uno de ellos. Los ancianos lo reciben, lo llevan al Padre. El Padre le imparte, se mezcla el Espíritu compuesto con el Hijo y el Padre, y Él se sienta en el trono con el Padre. Pero aquí vamos a ver otro aspecto. Y dice, y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Estoy hablando de la mano derecha. Acuérdense que la mano derecha implica responsabilidad. Nadie podía abrir el rollo. Nadie podía abrir el rollo. Y dice que Juan lloró y todo el mundo estaba. ¿Qué podemos hacer? Hay que abrir el rollo. Pero entonces el digno, el que había pagado un precio, el que había derrotado al enemigo, se levantó y le dijo al Padre, dame el rollo, yo lo voy a ver. Y que el Hijo completa la obra del Padre para completar, para iniciar el proceso de la economía de Dios con la iglesia, se sienta con el Padre y también viene a ser el Espíritu compuesto, que aquí se presenta como el Espíritu todo inclusivo, 7 veces intensificado, pero lo interesante es que está de pie. Está de pie. ¿Se acuerdan que les dije que por un lado Cristo se sentó, pero por otro lado Él salió a impartirse? Bueno, como el Espíritu 7 veces, por un lado está descansando, pero por otro lado está de pie, representando el Padre e impartiéndose de una manera intensificada por causa de la degradación que existe, para impartirse a nosotros, a las vírgenes prudentes. Así que el primer sello ya se abrió. No es que se va a abrir, es que se abrió. Consiste de un caballo blanco y su jinete, lo cual representa la propagación del Evangelio. Y ese versículo habla de que era el jinete con un arco. La nota dice que el arco no tenga una flecha, significa que la lucha de Cristo por la constitución del Evangelio de paz ha acabado y que la victoria ha sido ganada. O sea que el arco ya se disparó, la flecha. Y una corona significa que el Evangelio ha sido coronado con la gloria de Cristo. Eso está en Apocalipsis 6, 1 y 2. Que diga que salió conquistando significa que el Evangelio ha salido junto con Cristo a conquistar toda clase de oposición y de ataques. Necesitamos creer que hoy Dios está esperando por su iglesia. Jinetes. Necesita jinetes que se suban al caballo para llevar el evangelio del reino. Antes que surja el tiempo de la gran tribulación. Este evangelio del reino no lo tiene todo el mundo. El evangelio del reino comprende toda la voluntad de Dios y su economía, el cual está en toda la Biblia. Eso no se ha abierto. El misterio escondido que es Cristo en nosotros se ha revelado en el recobro del Señor, y hoy tenemos un evangelio completo desde nuestra regeneración, desde nuestra redención, regeneración, santificación, conformación, hasta que finalmente crecemos como hijos maduros para que el cuerpo de Cristo sea expresado y la novia venga como la guerrera. Tal vivir con todos los principios.
Ese es el evangelio que necesitamos predicar. Segundo sello consiste de un caballo bermejo y su jinete, lo cual representa propagación de la guerra. Ahí hay de la guerra. Hay muchos documentales que salen y vemos, es terrible, la guerra. Y todavía sigue la guerra. La guerra continúa, ese caballo sigue. Y hay una nación que dice que tiene esto, que está preparando lo otro, y la otra dice, yo tengo. Todo eso está ahí. Eso implica el derramamiento de sangre y armas para pelear. Cada cual está buscando la más poderosa. Ese caballo hace que las personas peleen unas con las otras. Y al final es por el egoísmo y la avaricia del mismo misterio de iniquidad. Caballo negro representa la propagación del hambre. Allí te habla en el capítulo 6, 5 y 6 de una balanza, una báscula de la cual se pesan cosas preciosas. Se utiliza para pesar alimentos. Y habla del trigo, de escasez de trabajo. Todo eso se está moviendo hoy. Ese caballo está corriendo. Y nos está diciendo, no es tan difícil como la gente pensaba. Esto se puede cumplir fácilmente. No dañes el vino ni el aceite. El aceite siempre es algo esencial en todas las culturas. Y el vino también. Pero ambos escasearán, implicando todas las cosas aumentarán de precio, tiempos de hambre. El cuarto sello, un caballo amarillento y su jinete, lo cual representa propagación de la muerte. Amarillento representa la apariencia de los que sufren una plaga. Que el Hades siga a la muerte significa que el Hades recibe y retiene a los que la muerte ha matado. Eso está en Apocalipsis 6, 7 y 8. Dice que a la muerte y al Hades se le ha dado autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con muerte y con las fieras de la tierra. ¿Por qué dice que esta es una palabra oportuna? ¿Saben por qué es una palabra oportuna? Porque armoniza con nuestra situación presente. Cuando yo he leído esto desde mi niñez, en mi juventud por lo menos, no tenía ni idea de todos los secretos que estaban escondidos. Pero hoy, esta palabra la tenemos cerquitita, ahí en la mano. ¿Saben? Estamos en momentos apocalípticos. Estos son dolores de parto que nos muestran cómo Dios puede detener el poder diabólico del cosmos para ganar más de sus escogidos y adelantar su venida. Dios ha detenido el comercio, Dios ha detenido la diversión, Dios ha detenido todo lo que tiene que ver con exhibiciones, Dios ha detenido las playas, Dios ha detenido todo, se ha detenido. ¿Cómo? Una enfermedad. ¿Quién la trajo? Ahí está el caballo. El caballo está corriendo ya está corriendo. ¿Saben cuánto? Ya en Estados Unidos, posiblemente ya a final de este año, más de 200,000 personas van a morir. ¿Qué es eso? El caballo. Ya está corriendo. Está cerquita, lo tenemos aquí en las espaldas nuestras, hermano. Antes veíamos estas cosas como lejos. No, ya están aquí. Y Dios se está moviendo en la historia del hombre. Y está moviendo todas las cosas para él lograr su propósito. Y concluyo con estos versículos que se parecía hoy una noticia donde estaba una línea aérea diciendo que tiene que guardar casi todos sus aviones porque no tienen uso.
guardar sus aviones nada más y ubicarlos en ciertos lugares le cuesta millones y millones de dólares solamente detenerlos, porque no los pueden, no tienen uso. Apocalipsis 18, 17 dice, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Me parecía escuchar al comentarista de las noticias hablando exactamente de eso. ¿Cuántos millones pierden ustedes? Él decía, millones. No tienes idea cuánto estamos perdiendo. ¿Sí? Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Miren qué interesante. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Están mirando la destrucción de la gran ramera, pero hoy la gran ramera que se permea en el comercio y se permea en toda la cultura humana está sufriendo. Esto es un avance. Y lo tenemos ahí en las narices. Lo estamos viendo. ¿Saben? El Señor nos tiene que hacer sensibles a su llamado. Que mantengamos un espíritu de oración para escuchar el hablar del Señor en medio de los tiempos. Que podamos decir como Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la novia dicen, ven, hermano, ya, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Saben? El espíritu y la novia. Dice esta nota muy especial. En los capítulos 2 y 3, el espíritu habla a las iglesias. Aquí, al final de este libro, el espíritu y la novia, la iglesia, hablan como una sola persona. Esto indica que la iglesia ha progresado en la experiencia que ha tenido del espíritu, al punto de ser uno con el espíritu, quien es la máxima consumación del Dios triuno. Toda la revelación de la Biblia nos muestra el romance. Ustedes saben, hemos hablado mucho de esto. Nos muestra que el romance de una pareja universal. Es decir, el soberano Señor quien creó el universo y todas las cosas. El Dios triuno, el Padre, el Hijo, el Espíritu, quien pasó por los procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección, ascensión, y que vino a ser el Espíritu vivificante, que se une en matrimonio con el hombre tripartito compuesto de espíritu, alma y cuerpo, el cual fue creado, redimido, regenerado, transformado, glorificado y por último constituye la iglesia, la expresión de Dios. En la eternidad, por medio de la vida divina eterna e insuperable en gloria, ellos vivirán una vida que es la mezcla de Dios y el hombre como un solo espíritu, una vida que es excelente en extremo y que rebosa de bendiciones y gozo. Y se termina con esto tan dulce y bonito, porque todo lo que hemos hablado ha sido tan terrible, pero esto es hermoso. ¿Saben qué está diciendo aquí? Está describiendo el matrimonio de Cristo y la iglesia. ¿Saben? Este versículo que conocemos también en 1 Corintios 6, 17, que tanto lo mencionamos, pero el que se une al Señor en un solo espíritu con Él, es sinónimo de lo que hemos estado hablando del gran misterio, de la pareja que se une para ser un solo espíritu. La pareja en cada casa, cada familia, viene a ser el reflejo espiritual de lo que ha acontecido. Hoy somos un espíritu con el Señor, pero estamos todavía en proceso. En proceso. Pero ahí, en Apocalipsis, ya la iglesia ha madurado a tal grado que ya no está ni siquiera el Cristo hombre. Ahí está el espíritu completamente representado, mezclado, siendo uno con la novia, y eso consuma el matrimonio. Nuestro futuro es hermoso. Lo que nos espera
con el Dios triuno por la eternidad. Todas estas cosas que vimos son pasajeras y Dios está preparando su novia, que será su ejército, una vez que seamos uno con Él, para derrotar completamente este espíritu de iniquidad, y el Señor comenzará algo fresco y algo nuevo por toda la eternidad. Ese es el Evangelio del Reino. Para eso es que usted está aquí. Y este es el primer mensaje. ¿Qué les pareció este primer mensaje de esta palabra oportuna, hermanos? Maravilloso. Así que nos quedan 5 mensajes más. Esperamos que el Señor nos siga alumbrando y nos siga mostrando toda esta palabra. Gracias, Señor, por dignarte a revelarte a los pequeñitos esta palabra. Nos honramos de poder ser uno contigo y poder compartir juntamente contigo la esperanza de que seamos uno por la eternidad, como la novia y como tu complemento para derrotar a tu enemigo en los últimos tiempos. Te amamos, Señor.